Tengo sed de tu palabra, Señor. Aliméntame. Quiero ser fortalecido, Señor, en esta hora, Dios mío. Solamente tú tienes ese alimento espiritual que necesitas, Señor, Espíritu. Dios mío, ayúdame a tomar tu palabra, a retenerla en mi corazón, Señor, a entenderla, Dios mío santo, y para salir de aquí, de este lugar, con nuevas fuerzas, Señor. Yo quiero vivir conforme a tu palabra, Señor. Por eso es que quiero ser oidor y hacedor de ella, Dios mío santo. Pero no solamente que yo pueda entenderla y saber tu palabra, sino que también me dé sabiduría para poderla exponer y compartir a otras personas. Gracias por este tiempo, lo dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, yo quiero hacer una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Me tienes que responder. Hay preguntas que yo hago para que piense. Esta me tienes que responder. Ya dirás, ay Dios mío, a ver qué va a preguntar. Es muy sencilla. La pregunta me la tienes que responder con una palabra. Y esa palabra no me puedes decir todo. Esa palabra no. La pregunta es, ¿qué es Dios para ti? Ya saben que no pueden usar una palabra, porque yo sé que muchos van a decir todo. No. Con una palabra, vamos a ser más específicos. Sé que hay muchas cosas, pero para ti, te vino una palabra. A ver, levanta la mano, ahí, dime. Mi Padre, amén. José María. Paz, hermana. Mi vida, perdón. Mi Salvador. Mi alma. Allá, Katy. Mi consuelo. Mi amor. Por aquí. Amor. Por aquí, ¿habían levantado la mano? Mi pastor. El más grande. No, ya pasaríamos toda la tarde aquí, hermano. Pero yo les voy a decir algo. Pensé que iban a haber pocos que levantarían la mano. Más que todo por vergüenza, porque sé que todos dirían muchas cosas. Pero, ay, no, levantar. Y me da mucha alegría. Podríamos hacer una lista inmensa, ¿verdad? Inmensa de lo que es Dios para nosotros. Tantas palabras, tantas cosas que podrían describir al Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es bonito. Eso es bonito cuando nosotros nos hacen una pregunta y parece que se nos van las palabras y nos deleitamos y nos gozamos al hablar de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos. Eso es lo que demuestra, que le amamos. Y cuando uno ama a alguien, uno se goza al hablar de esa persona y más cuando es nuestro Dios, ¿verdad? Pues David era un hombre especialista en decir que era Dios para él. ¿Se acuerdan el mensaje del domingo? Salmo 27, ¿cómo empieza? El Señor es mi luz. ¿Ya ahí ve? ¿Ve lo que es para él el David? Para Dios, para David. Él es mi luz. Él es mi salvación. Después más adelante encontramos mi fortaleza. Buah, pero todos los salmos son preciosos porque describen tantas cosas. David se expresa y siempre que ve algo me imagino que dice, Él es esto. Él es mi escudo. Él es mi castillo. Él es mi refugio. Impresionante todo lo que David dice. ¿Sabes? Te lo voy a poner de tarea. Cuando leas los salmos, sobre todo los de David, y cuando describe al Padre, haz una lista. Intenta aprendértelo. Y cuando nos presentemos en oración delante de Dios, no nos presentemos simplemente con petición. Señor, yo quiero, ayúdame, bendíceme, sáname. Porque parece que siempre estamos delante de Dios para pedir, nada más. No, vamos a presentarnos delante de Dios para adorar, para dar gracias. ¿Por qué? Porque tú eres mi luz, tú eres mi fortaleza, tú eres mi salvación, tú eres mi escudo, tú eres mi castillo y todo lo que habéis dicho muchos de ustedes aquí. Pero vamos a deleitarnos, decir que es el Señor para nuestras vidas. Por eso es que David en diferentes salmos vemos expresiones preciosas de cómo se expresaba delante de Dios. ¿Por qué hice esta pregunta? Porque mi hermana Beatriz ya respondió lo que yo iba a decir. Hoy quiero hablar de un salmo que muchos de ustedes conocen. Y si has nacido en el Evangelio, seguro que te lo has aprendido en la escuela dominical, desde pequeñito. Es un salmo precioso, es un salmo que se lo enseñé a mis hijos. Se lo suelo leer por las noches. Y es el salmo, ¿qué creen ustedes que voy a hablar? Muy bien. El Salmo 23. El Señor es mi pastor. ¿Quién más que David poder decir, el Señor es mi pastor, siendo él un pastor de oveja? Él sabe lo que estaba hablando. Él no está hablando aquí de oídas.
Él no está hablando porque ha visto, Él está hablando lo que ha vivido. Y por eso cuando nosotros decimos, el Señor es mi sanador. Oye, ¿por qué te expresas de esa manera? Porque me sanó. Yo hablo de mi experiencia. El Señor es mi amor. Oye, ¿pero por qué dice eso? Porque me amó. Yo sentí que me amó y me sigue amando. Y el Señor es mi restaurador. ¿Por qué? Porque restauró mi familia. Y hablo de la experiencia. Qué bonito cuando hablamos de la experiencia. No simplemente de lo que hemos leído, sino de la experiencia, como lo hacía David. Cuando David dice, es mi fortaleza, es mi refugio, es mi salvador. ¿Por qué hablaba de esta manera? Porque cuando un ejército acampaba alrededor de él, él no tenía temor porque su Dios estaba con él y él veía el respaldo de Dios en su vida. Y cuando se presentaba delante de Dios, dice, Señor, tú eres mi refugio en medio de todos de todo el ejército. Yo me refugié en tu presencia. Y él cuando habla de la experiencia que ha vivido delante de Dios. ¿Cuántas experiencias tenemos nosotros? Vamos a escribirle unas palabras al Señor y decir, Señor, tú eres esto en mi vida. ¿Por qué? Porque hiciste esto, y por eso tú eres esto para mí. Como se deleitaba David escribiendo salmos al Señor. Y de ahí nace el corazón de David, este precioso salmo que hoy vamos a estudiar, y es el Salmo 23. Quiero que abras tu Biblia y busques el Salmo 23, salmo precioso. Un salmo que describe verdaderamente lo que hace un pastor, pero este no es cualquier pastor. Es un pastor que está atento de todo. Y el Salmo 23 comienza de la siguiente manera. El Señor es mi pastor. Que la palabra pastor en hebreo es roí, que quiere decir pastor, o también sale la palabra, la raíz, que observa, que mira. Eso es lo que hace el pastor. El pastor siempre está observando y mirando a sus ovejas, está controlando a ver si todo está bien, si están todas juntas, o se ha alejado una, o si viene el enemigo o el lobo, ¿verdad?, a meterse entre las ovejas para llevarse una. Él está siempre observando, así como Dios, nuestro pastor, observa constantemente nuestras vidas. Él está observando constantemente, todos los días, cómo estamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? Y dice, Él es mi pastor. Nada me faltará. Hoy cantamos esta preciosa adoración, ¿verdad?, de este salmo. ¿Por qué dice nada me faltará? Porque David, como pastor, cuando cuidaba las ovejas, él sabía que una de sus cosas, aparte de observar y estar al pendiente de todo, él siempre suplía y estaba atento a aquello que necesitaba sus ovejas, de comida, de pasto, de agua, de lo que sea. Él estaba atento y por eso él sabía que un buen pastor no permite que nada le falte a sus ovejas. Y él está describiendo lo que él humanamente hacía hacia sus ovejas, lo que también Dios hace por su creación, por sus hijos. Él está al cuidado de su sustento. Y quiero que leamos porque hay un salmo precioso que habla cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dice que los llevó por el desierto. Y mire estas palabras que dice el Salmo 78. Vamos a leer el 52 y el 53. Hizo salir a su pueblo como ovejas. Si David está expresando que Dios es el pastor, entonces nosotros somos ovejas, ¿no? Dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño, juntos, todos juntos. No había uno por un lado, no, todos iban juntos. Los guió. ¿Qué hace el pastor? Los lleva juntos, está observando y los guía. Es el guía por donde debe ir. Y los guió con seguridad, de modo que no tuviesen temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Pero es que este es el comienzo. Y si dice que los sacó como ovejas, iban todos juntos, ¿sabes una de las cosas que hizo por ellos en el desierto? Suplir sus necesidades. Nada le faltó. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aún en el desierto, el Señor será tu sustento. Y ellos lo experimentaron y lo vieron, se dieron cuenta.
de que Dios suplía sus necesidades, de que Dios suplía en cada una de esas dificultades que ellos estaban viviendo. Tienen hambre, les daba de comer, ¿verdad? Tenían frío, una columna de fuego. Calor, una nube los protegía del sol y aparte les guiaba por donde debían ir. Incluso sus vestiduras, dice que no se estropearon y sus piernas ni se hinchaban al caminar tanto tiempo, 40 años. Y en todo momento estuvieron bajo la cobertura del pastor. Todas sus necesidades fueron cubiertas. Algo precioso, como lo dijo David. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero hay una palabra también que nos encontramos en Salmo, hay un Salmo 34 precioso que dice que los que le temen al Señor. Hay promesas hermosas para nosotros, pero hay ciertas cosas que tenemos que poner en práctica. No podemos agarrarnos de las promesas y no poner en práctica lo que dice la palabra, ¿verdad? Y vamos a leer el Salmo 34. Salmo 34, versículos 9 y 10 dice, teme al Señor. ¿Qué nos está diciendo? Teme al Señor. Temer no es tener miedo, siempre lo digo, ¿verdad? No es que tener miedo, pánico, no. Temor es reverencia, reconocer la soberanía, la autoridad de Dios, ¿verdad? Dice, teme al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta. ¿A quiénes? A los que le temen, a los que respetan, a los que tienen reverencia, a los que reconocen verdaderamente quién es Dios. Esas personas, esos hermanos, esos creyentes que tienen esa actitud, el Señor va a suplir sus necesidades. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Aquí vemos cómo el Señor tiene el control y tiene el cuidado y el sustento de esas necesidades. Otra palabra preciosa, Filipenses 4:19. Sé que muchos de ustedes la han escuchado. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. ¿Para quién es esa palabra? Para nosotros. Esa es la palabra que el Señor tiene. Él suplirá todo lo que os falta. Es que Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Esas palabras, esas promesas son para nosotros. Así como David se expresaba al Padre y decía, Él es mi pastor, también es nuestro pastor. Y nada me faltará. Sí, pero es que yo no tengo esto, no tengo lo otro. Si no lo tenemos ahora mismo es porque quizás no nos hace falta. Ya está. Porque la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, con esto está contentos, ya lo tienes todo. En pocas palabras, si esto lo tenemos, y yo sé que todos los que estamos aquí presentes lo tenemos que estar contentos. Alegres. Sí, pero es que si yo tuviera aquello, no pienses tanto en lo que no tienes, piensa en lo que tienes y ponlo al servicio del Señor. Y eso es lo que debemos nosotros darle el valor verdaderamente. No tengo esto, pero ¿sabes qué algo? Sí tengo esto y sí tengo aquello. Y a veces en las cosas, en lo muy poco, a veces el Señor hace grandes cosas y cosas preciosas en nuestras vidas. Y si no, fíjate el milagro, ¿verdad? De los panes y los peces. ¿Cómo empezó ese milagro? Con muy poco. ¿Qué hay? Solamente esto. Esto no nos da para nada. Tú tráelo. No te he preguntado la cantidad, te he preguntado lo que hay. ¿Qué tenemos para decirle, Señor, esto es lo que yo tengo? Preséntalo delante de Dios. Que quizás delante de ti es algo muy poco, pero delante de Dios hay algo muy grande. Porque el Señor mira las cosas diferente a como las vemos nosotros. Pero debemos creerle al Señor. Si el Señor es mi pastor, Él dice que nada me va a faltar. ¿Lo crees? Seguimos, versículo 2. En lugares de delicado pasto, ¿qué hará? Tranquilidad. Él traerá paz. Eso es lo que dice. Fíjate, ya me está diciendo, Él va a suplir tus necesidades. Y después me dice, te hará descansar. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero vengan a mí. No vayas al mundo, no vayas a las amistades, no vayas al hombre. Ve al Señor directamente. Aquel que también se presentó como pastor y dijo, yo soy el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Él dijo, vengan a mí.
y van a hallar descanso. ¿Por qué? Porque mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no como el mundo, la paz del Señor es diferente. Y ese es el descanso que el Señor trae a nuestras vidas. ¿Cuántas personas han vivido afanadas, preocupadas y todo es una preocupación en su vida? Pero una vez que han tenido ese encuentro con Cristo, lo primero que viene a su vida es una paz, una tranquilidad. ¿Por qué? Porque la confianza ahora está depositada en el único que tiene el control de su vida. El único el que tiene el control de todas las cosas. Y por eso el Señor trae esa tranquilidad y esa paz y nos hace descansar delante del Señor. Jesús también se presenta como yo soy la puerta. Juan 10:9. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá. Fíjate, hay una libertad. Entrará y saldrá. Eso es lo que quiere decir, que tendrás una libertad. Esa libertad que el Señor ha traído a nuestras vidas, ¿verdad? Que estábamos siendo esclavos al pecado y ahora somos libres por nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice, entrará, saldrá y hallará pasto, alimento en el Señor. Porque ahora hemos visto las necesidades que verdaderamente requieren nuestras vidas. Y no son necesidades materiales, sino espirituales, para mantenernos firmes delante del Señor. Y eso es lo que el Señor nos ha traído a nuestras vidas. Por eso no tenemos que perder la paz con nada, porque el Señor nos las ha dado a nosotros. Y tenemos que mantener esa paz en nuestras vidas constantemente. Una persona que vive en paz, una persona que vive tranquilo, una persona que vive confiado en el Señor, es una persona que tiene fe. Una persona que cree en el Señor. Y hay personas que están tranquilos en medio de las adversidades y de las situaciones que están viviendo. Y uno se sorprende de decir, pero ¿cómo puede estar tranquilo en medio de esta situación? Porque yo sé en quién ha creído. Porque mi confianza está puesta en el Señor. Porque yo sé que Él tiene el control de todas las cosas y yo como una oveja del Señor y Él como buen pastor, Él va a cuidar de cada una de las circunstancias que yo estoy viviendo. Y eso es lo que tenemos que mantener nosotros constantemente. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. A pesar de las adversidades, a pesar de lo que acontezca, mi confianza está puesta en el Señor. Y poder decir en paz me acostaré. Tal cual como muchas veces vemos en el mundo personas que no hallan el sueño, no pueden dormir, porque las circunstancias, los problemas, las aflicciones, lo que están viviendo no les da sueño. Y parece que acostarse en la cama es darle a la mente y pensar y pensar y pensar y pensar y pensar. ¿Por qué? Porque ellos piensan que tienen la solución a sus problemas. Pero la solución la tiene Dios y esa es la confianza que tú y yo tenemos. Y por eso cuando nos acostamos podemos decir en paz me acostaré porque mi confianza está puesta en Él. Y asimismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Ese es el gozo que tenemos en nuestros corazones. Gloria a Dios cuando podemos descansar, ¿verdad? Cuando podemos dormir. Y quizás hemos podido tener un día que decir, ¿qué día he tenido hoy? Pero yo doblo mis rodillas y como dijo Jesús, venid a mí, os trabajados y cargados. Señor, yo vengo a tu presencia, yo vengo a ti, porque he tenido un día difícil el día de hoy. Y yo pongo mis cargas delante de ti porque quiero dormir tranquilo y confiado. Y esa es la esperanza que tenemos tú y yo. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras oraciones, ¿verdad? Con acción de gracia delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Son palabras y promesas que tenemos para nuestras vidas, que tenemos que aferrarnos a ellas y vivir confiados cada día. Seguimos, versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Confortará mi alma, sanará, me fortalecerá mi alma. ¿Cuántas veces hay personas que van a médicos y van a psicólogos y van a tantas personas para que los vean, para que los traten y están sanos y tienen una sanidad física tremenda? Porque lo que tienen estropeado, deteriorado, cansado su alma. El único que puede sanar el alma es nuestro Señor. Es el único. Y a veces no entienden. ¿Y qué es lo que me está pasando? Y yo voy al médico y me dice que no tengo nada. Sí tienes algo. Y tienes es la escasez de la presencia de Dios en tu vida.
Ese lugar que es el único lugar donde solamente lo puede llenar nuestro Dios. Y cuando Él lo llena, como dice las Escrituras, si ya tenemos a Cristo, estamos completos en Él. Completos, ya está. No nos falta de nada. Y podemos decir entonces, como dice el versículo 3, Él confortará mi alma. Qué bueno cuando el Señor comienza a traer esa sanidad, ¿verdad? Empieza a renovar nuestras vidas, nuestra mente completamente y nos fortalece. Quiero que por favor vean lo que dice Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado. ¿Quién es el que trae fuerzas? El Señor. A todo aquel que está cansado, que no puede más. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él es el que trae esa fortaleza. Él es el que puede renovarnos. Él es el que puede levantarnos. Él es el único que puede hacer que sigamos adelante, pero siempre y cuando confiemos en Él. Porque dice, los que esperan. ¿Estás esperando en el Señor? ¿Qué es aquello que hemos estado pidiendo y todavía no ha llegado? El Señor dice, espera, espera, porque si tú esperas, recibirás nuevas fuerzas. En medio de esa espera, el Señor te va a fortalecer. El Señor te va a levantar, te va a dar ánimo para que continuemos adelante. Y el tiempo es de Dios, el tiempo lo determina el Señor. Él sabe cuándo va a llegar ese momento. Él lo único que dice es, espera, confía en el Señor. Y también nos dice el versículo, me guiará. Él nos guía. ¿Cuántas veces hay tantas personas que piensan que van por un camino correcto? Que el camino en el que están andando es un camino que está bien. Y dice la Biblia que muchos piensan que van por un camino correcto, pero el final es camino de muerte. Pero gloria a Dios cuando es el Señor quien guía nuestro camino, que guía nuestros pasos. Como el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Alumbra mi camino por donde debo ir. Y cuando leemos las Escrituras, cuando aprendemos de ella, el Señor habla nuestras vidas y comienza a poner nuestra vida en orden y nos guía por el camino correcto. Un camino de justicia, que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese es el camino que el Señor nos lleva. Por eso es que en Juan 8:12 dice, yo soy la luz. ¿Quién dice eso? Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios. Yo andaba en tinieblas antes de conocer al Señor. Una vez que el Señor entró en mi vida, en mi corazón, llegó la luz a mi vida. Y ahora Él guía mis pasos, Él me guía por todo camino, ¿verdad? Como dice, y tendrá la luz de la vida. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy un camino. Él dijo, yo soy el camino, el único camino. El hombre se inventa muchos caminos, pero solamente hay uno. Hay un camino que va al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay solo un camino que trae salvación y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso lo dice el Señor. Por eso es que David dice este precioso salmo, me guiará. El Padre me guiará, mi pastor me guiará. ¿Y cuántas veces hemos visto la mano del Señor guiándonos por ese camino recto? Por ese camino que debe ir todo creyente, ¿verdad? Ese camino de justicia, que es todo un camino de verdad. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. No va a sentir temor. Él sabía que había momentos donde sentía que todo el mundo lo perseguía, que estaba rodeado, que no sabía qué hacer, pero él no sentía temor en medio de la dificultad. Él sentía una protección de parte de Dios hacia su vida. Como él también daba una protección, ¿a quién? A sus ovejas. Y fíjense ustedes la protección tan grande de David hacia sus ovejas. Siendo joven, siendo muy joven, se le dio una responsabilidad de todos sus hermanos al más pequeño, a David. Y se le mandó a cuidar las ovejas de la familia. Y él se lo tomó muy en serio. David desde muy pequeño era una persona comprometida,
una persona madura, que él se tomaba muy en serio lo que se le demandaba. Dice que se le mandó a cuidar las ovejas. Y hay un momento donde están el ejército de Israel bajo la custodia del rey Saúl. Y dice que tienen miedo de los filisteos porque había un gigante que lo amedrentaba, que se levantaba todos los días contra ellos y no sabían qué hacer. No querían ir a luchar, tenían miedo. Y el padre de David le dice, vete y mira a ver cómo están tus hermanos y llévale comida y observa a ver cómo están ellos, si está todo bien. Y lo envía y les lleva comida a sus hermanos. Y él ve lo que está pasando y ve ese panorama. Y fíjate lo que le dice este joven, nada más y nada menos que al rey. Quiero que me acompañes a Primera de Samuel capítulo 17, versículo 34. Mira lo que le dice. David respondió a Saúl, el rey, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero a la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Fíjense, esto es tremendo, ¿eh? Él decía que cuando venía un león y un oso y tomaba un cordero, lo tomaba en su boca y se iba, él no quedaba y defendía a las demás. No. Él salía corriendo atrás del león, salía corriendo atrás del oso. Dice, pero si era un joven, podía haber tenido miedo de aquella bestia, esa fiera. No, lo hería y aún con eso le quitaba el corderito de la boca. Hermano, yo no sé si ustedes saben lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Vayan a un lugar de animales y vean qué es un león. Porque yo no estoy diciendo un gatito. Un león. Que yo he escuchado el león cuando a veces hace, ¿sabe? Que aquello es un estruendo tremendo. Tremendo cuando un león empieza a hacer esos ruidos que dan pánico y uno nivel animal, pero ya te da pánico. Hermano, David salía corriendo atrás de esa fiera. Lo hería y sacaba el cordero de su boca. Y dice, y si se levantaba contra mí, fíjense esto, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¡Hala! Él no quedaba a gusto si le quitaba el cordero. Si él veía que el animal se le enfrentaba, él soltaba el cordero, se le tiraba encima, lo tomaba de la quijada, no lo tomaba por el cuello, ni la quijada, y lo mataba. Ese era David, desde muy jovencito. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Fíjate lo que está diciendo. Si yo hice eso con aquellas fieras, también lo haré con él. Y dice, añadió David, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que el Señor esté contigo. ¿Sabes qué veía David? Él no veía la fiera. Él no veía el adversario. Él lo que veía era el Dios poderoso que estaba con él. Dejemos de ver tanto los problemas, las circunstancias y las aflicciones y levantemos nuestra mirada y veamos al Dios grande y poderoso que está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Te das cuenta? Esa era la valentía de David. David no presumía de fuerza, si era un joven, poca fuerza tenía. Si cuando Saúl lo ve, le dice, ¿cómo se te ocurre a ti enfrentarte con este hombre? Si tú eres pastor de ovejas y este hombre ha sido un guerrero desde muy pequeño y mira el tamaño que tiene, se ha dedicado su vida a eso. Pero es que David no veía a este hombre. Él lo que sabía era el Dios poderoso que estaba con él. Dijo, si Dios me libró a mí de un oso, me libró de un león, ¿no me va a librar a mí de este hombre? ¿No me va a librar a mí de este hombre? Y por eso David se expresa de esa manera cuando escribe el Salmo, ¿verdad? Y dice, cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así como estuve yo con mis ovejas, que cuando venían las fieras, que cuando pasaba algo, yo salía corriendo y las defendía y aún mataba a esas fieras para que no se metieran con mis ovejas. Y si yo, siendo humano, un simple joven, lo hacía, ¿cuánto más tú harás por mi vida? ¿Cuánto más tú harás por mí? Tienes el control de todas las cosas. Esa era la fortaleza de David, que sabía quién estaba con él. ¿Y tú? ¿Sabes quién está contigo?
¿Sabemos verdaderamente quién está conmigo? Y entonces, ¿a quién le vamos a tener miedo? ¿A quién vamos a vivir atemorizado? ¿Por qué vamos a vivir desanimado? ¿Y por qué vamos a vivir triste? ¿Y por qué vamos? No, al contrario. Vivamos contentos, alegres, porque somos más que vencedores. Y vamos adelante y proseguimos a la meta, al sumo llamamiento que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y las cosas viejas pasaron, han quedado atrás. No tengo que ver el pasado, tengo que ver todas las cosas nuevas que el Señor tiene para mi vida. Y seguir adelante. Y David lo tenía tan claro. Y después dice, tu vara y tu cayado me infundirán. Ahora, ¿qué es una vara? ¿Qué es un cayado? Son dos herramientas eficaces para un pastor. Yo les he pedido que si tienen la fotografía, a ver si me las pueden poner para que ustedes vean. Ahí está, esto es una vara. Bueno, hemos buscado varias, pero hay tantas diferentes. La vara es una especie de, como lo han visto, un palo. Muchas veces tienen incluso un filo en la parte de arriba. Y es lo que usaba el pastor para ahuyentar a las fieras, ¿verdad? O todo animal que venga a hacerle daño, le daba con esa vara, los golpeaba. Incluso a las ovejas, cuando iban entrando al redil, él iba contándolas, ¿verdad? Cuántas habían, iba golpeando cada oveja, 1, 2, 3. Porque hay un momento que el lobo en Israel tiene el pelaje como la oveja. Es muy parecido a la oveja y se camufla, se mete entre las ovejas como un rebaño más. Pero cuando van entrando y el pastor toca al lobo, el lobo se revira y busca morderlo. Y ahí se da cuenta de que no es una oveja, sino que es un lobo. Y se va corriendo. Y empiezan a entrar todas. Así mismo hace el Señor con su vara. Él nos exhorta, nos redarguye, ¿verdad? Y todo aquel que se rebela contra Él no era su oveja, terminará yendo. Pero todo aquel que se deja disciplinar por su Padre, entonces ha conocido a su Padre. Porque el Padre al que ama, disciplina. Y a veces la disciplina duele, pero Él nos ama y nos ayuda bien. Y por eso es que el pastor tiene la vara y él dice, me infundirá aliento. Él sabía qué significaba la vara para un pastor. Él lo sabía porque era su herramienta y sabía lo eficaz que era para las ovejas. Y él decía, eso me infunde aliento. Y el cayado, ¿qué es un cayado? ¿Pueden ponerme el cayado? Hay muchos tipos de cayado. Esto para que se hagan una idea. Es una vara con una forma curva. Porque con el cayado, el pastor en los lugares difíciles que la oveja se caía, porque otra cosa, nos compara a ovejas. No crean que es el animal que puede presumir más uno. Dice, yo soy una oveja, hay una oveja. La oveja es el más torpe, ciego, vulnerable, en fin. Y tiene que tener cuidado con todo, porque es capaz de caerse en un desfiladero, en un risco, y no darse cuenta y no enterarse que va a caerse. Por eso el pastor tiene que estar observando y con eso corrige la dirección de la oveja y le dice, hey, ven para acá, por ahí no es. Y cuando se cae en un lugar que no puede entrar, con el cayado, la vuelve otra vez a jalar y la mete otra vez y la encamina en el camino correcto. Por eso David dice, tu vara y tu cayado me infunde aliento. ¿Por qué? Porque guías mis pasos, me salva, tengo refugio y protección delante de tu presencia. Confiado estamos en el Señor. Da igual el lugar, la circunstancia, vivamos confiados. Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Y así como esas dos herramientas son eficaces para el pastor, el Señor también las usa para disciplinar a sus ovejas, para ti y para mí. Y Él nos va a encaminar, ¿sabes? Él nos va a guiar. Fíjense que de todas las ovejas, en Ezequiel 34, para los que quieran leerlo, hay todo el capítulo entero, el Señor hace una expresión para exhortar a los pastores, dando a entender a los líderes en aquel momento. Y es precioso porque Él se presenta como pastor y el pueblo de Israel como oveja. A los pastores que estaban en ese entonces ahí, Él les habla. Y les dice que hay una serie de ovejas. Hay una engordada, la flaca, la débil, la enferma y hay una que le llama la perniquebrada. ¿Había escuchado eso? ¿Y por qué la perniquebrada? Porque era la oveja tremenda, la eléctrica, la oveja inquieta, que no se queda tranquila. Muchos se ríen y dicen, ay, ese es para este. Bueno, yo no sé para quién es, pero hay alguien inquieto. ¿Qué hace el Señor para el inquieto? Para el que sale, el que entra, el que va, el que viene, el que hoy sí, mañana no, un poquito del mundo, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de todo. ¿Sabes qué hacía el pastor? Dice, yo amo tanto a la oveja que voy a darle un regalo. Le partía la pata. Eso es lo que hacía el pastor, por amor. Le partía la pata. Después que le partía la pata, volvía otra vez a agarrar los huesitos, se la estiraba, le ponía una especie de palo, ¿vale? Y la vendaba. Y ahora que hacía aquella oveja tremenda, estar al lado del pastor.
pues ya no puede correr. Ahora está ahí con su patita partida, esperar que sane. Al lado del pastor, no se mueve. Y va para donde va el pastor, va la ovejita, porque entendió el mensaje. Y después con el tiempo, el pastor le va cuidando hasta que la ovejita es sanada de su patita. Y ahora va al lado del pastor. Ya no anda dando brinco. ¿Tú quieres ser perniquebrada? ¿Quieres ir en serio? ¿O quieres un poquito de mundo, un poquito de Dios, un poquito de placeres del mundo, un poquito las cosas espirituales? No permitamos que el Señor tome esa decisión en nuestras vidas, que lleguemos a los caminos con dolor, con tristeza. Porque muchas personas presumen de ser ateos, pero cuando están en los momentos más difíciles de su vida sale una fe. En algo, pero sale una fe. Porque hemos sido creados para adorar. Lo que pasa es que muchos se equivocan en lo que adoran y terminan adorando imágenes, adorando al hombre o adorando a cosas más que a su creador, que lo ha diseñado para que se le adore a él. Y por eso el Señor, con todo su amor, parte la patita de ese animalito, porque quiere que entienda que tiene que estar con los demás, porque cuando se sale del rebaño está vulnerable a las fieras, y hay alguien que está como león rugiente buscando a quien devorar, y ese es el enemigo. No te alejes del rebaño, no te alejes de tu pastor, de tu buen pastor. Mantente bajo la cobertura de Dios en todo momento, que Él es el único que puede tener cuidado de tu vida. Versículo 4, aunque ande valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, el 5 y el 6, escuchen bien porque aquí salta como que a otra ilustración y les voy a explicar por qué. Versículo 5 dice, adereza mesa delante de mi presencia de mis angustiadores. Adereza, prepara la mesa. Aquí uno dice, oye, pero ¿y esto qué quiere decir esto? De presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí presenta a Dios como el anfitrión de una casa. Y dice, Él prepara la mesa. Él bendice mi vida en medio de mis enemigos. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está siempre rebosada, no espera que baje. Él la mantiene rebosada. ¿Y cómo podemos ver este tipo de mensaje? Quiero que me acompañes a Lucas, porque Jesús hace una expresión muy interesante con respecto a esto. En Lucas, capítulo 7, el Señor es invitado por medio de un fariseo llamado Simón a su casa. Él es el anfitrión y hay un invitado. ¿Quién es el invitado? Jesús. Y cuando está Jesús ahí invitado en esa casa, dice que una mujer se acerca, ¿verdad? Y comienza a ungir sus pies con lágrimas y enjuagarlos con su cabello. Y empieza a ver algo ahí tremendo, que todo el mundo se sorprende de lo que está aconteciendo. Cosa que una mujer no podía hacer en aquellos tiempos, tocar a un hombre. Y mucho menos entrar a una casa de una persona que no conoce. Ella se atrevió a hacerlo porque sabía quién era el que estaba en esa casa. Cuando el fariseo ve esta actuación, lo primero que se le pasa por su corazón es, si este hombre fuese profeta, sabría qué mujer le está tocando, una mujer pecadora. ¿Jesús, creen ustedes que no sabía lo que este hombre estaba pensando? Y mira lo que le dice Jesús en el capítulo 7, versículos 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con su cabello. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza. ¿Te das cuenta? Esto era una costumbre en aquellos momentos. Cuando entraba un visitante a una casa, se le daba agua, se le lavaba los pies, se le recibía con un beso y se le ungía la cabeza. Como lo dice Jesús, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies. Aquí Jesús le está diciendo lo normal cuando alguien visitaba a alguien en aquel momento, en aquella época. Las tradiciones que habían en las casas cuando a alguien se le invitaba, ¿verdad? La hospitalidad entre los orientales en la época de Jesús, la época bíblica era esa.
que se les atendía bien, incluso se les defendía. Era como la responsabilidad de ellos que el invitado tenía que estar con seguridad, porque era su invitado, era su responsabilidad. Como pasó cuando Lot, ¿se acuerdan que les llegaron esas visitas? Entraron a su casa a darle una información. Y dice que los hombres y las mujeres de Sodoma y Gomorra se dieron cuenta que habían visitas, gente nueva. Le tocaban la puerta y decía, sácalo, sácalo, que queremos acostarnos con ellos. Fíjense la depravación tan grande que cuando gente nueva había por el lugar ya querían ir por ellos. Y Lot tuvo cuidado de ellos. ¿Por qué? Porque eran sus huéspedes. Él tenía que atenderlos y tener cuidado de ellos. Y por eso dice aquí, cuando dice aderezas mesa, ahora cambia el contexto, ahora dice yo soy un invitado a tu casa y preparas la mesa delante de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, que también quiere decir eso es una santidad, una unción del Señor. Mi copa está rebosando. Y después dice, ciertamente, o sea, lo tengo claro. Y esto es para ti, para mí también. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto es precioso, ¿eh? Yo no tengo que ir buscando, hay gente que está buscando. No, hay cosas que nos persiguen, hay cosas que te persiguen, hermano. Ay, a mí me persigue algo, sí. El bien y la misericordia, donde quieras que esté, te van a perseguir. El bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hay cosas que me siguen, hay bendiciones que me siguen, mi hermano, pero a ti también te siguen. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré largos. Él entendió que en la casa del Señor era donde verdaderamente estaba el gozo, la paz, la tranquilidad. Ese refugio. ¿Y cuál es la casa del Señor? Su presencia. Cuando entramos en su presencia, es el mejor lugar que tú y yo tenemos, estar delante de Él. Él tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades. Por eso es que David, en el Salmo 27 que leímos el domingo, en el versículo 4, dice, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir, que quiere decir recrearme en su templo. Qué bonito, ¿verdad? Señor Jesús dijo, yo voy a mi Padre y prepararé morada a vosotros, un lugar donde vais a estar, donde vamos a ser bien recibidos por el Señor, porque somos sus ovejas y Él es nuestro buen pastor. Él cuida de ti y de mí. David está hablando de algo que él ha vivido y lo está diciendo a Dios. Le está diciendo, tú eres ese pastor que haces todo lo posible para que tengamos nosotros ese cuidado que necesitamos. Y nosotros somos esa oveja vulnerable. ¿Sabías eso? Somos vulnerables en este mundo. Si no fuese por Dios, estaríamos derrotados, fracasados. Pero estamos tan contentos que cuando salimos por esa puerta, nuestro pastor sigue siendo nuestro pastor, el buen pastor. Y Él nos acompaña donde quiera que estemos. Y Él va a suplir nuestras necesidades. Y Él va a estar en cuidado de nosotros. Y Él nos va a atender, nos va a cuidar. Y Él va a estar todo momento a nuestro lado, teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Y ese es el amor tan grande. ¿Y sabes algo? Bueno, no, iba a decir algo porque en este salmo se encuentran 7 nombres de Dios. Se encuentra un Señor, como se dice, Jehová Jireh, el que suple. Jehová Rafa, el que sana. Jehová Tisikeinu, el Señor es mi justicia. Emanuel, Dios con nosotros. Jehová Roín, mi pastor. Jehová Shalom, mi paz. Todo esto lo encontramos en el Salmo 23. Y Jehová Mekadesh, el Señor es mi santificación, me santifica. 7 nombres de Dios preciosos que David revela en este salmo. Es precioso este salmo, hermanos. Yo no sé si ya sabías o es primera vez que estás escuchando ciertas cosas de este salmo, pero yo cada vez que lo leo, Dios me habla a mi vida. Y cada vez pone más paz en mi corazón, más tranquilidad. Y mi mirada no está puesta en las adversidades, mi mirada está puesta en Dios. Y cuando ponemos la mirada en Dios, Él pone valentía en nuestros corazones y no vivimos con miedo. Seamos valientes, porque no estamos solos.
nuestro Dios está con nosotros. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero que le des gracias a Dios porque Él como buen pastor tiene cuidado de sus ovejas. La oveja no puede presumir de fortaleza. Es muy débil, vulnerable. La oveja no presume de larga vista. No ve bien. La oveja no presume de inteligencia, al contrario. No puede darse cuenta de los lugares malos que hay enfrente de ella. La oveja es muy vulnerable a muchas cosas. Siempre depende de un pastor. Sin un pastor no duraría nada. No sabría comer por sí misma. No sabría alimentarse por sí misma. No sabría cuidarse por sí misma. Ese es el animal que ha tomado el Señor para decir que tú y yo somos ovejas. Y una oveja cuando se sale del redil y el pastor no la encuentra, sus días están contados. Están contados. Por eso debemos decir, Señor, guíame. Señor, aliméntame. Señor, tú eres el único que tienes el sustento de mi vida. Y no quiero ser esa oveja rebelde que va brincando de un lado a otro, haciendo lo que quiera, porque tú tomarás una decisión. Y la decisión del pastor era partirle la patita a la oveja para que entendiera. Señor, no quiero llegar a esto. Quiero que tu vara y tu callado me infunde aliento, que me muestren verdaderamente dónde debo estar y qué debo hacer. Ayúdame, Señor. Yo quiero estar tranquilo, tener paz. Como dice este salmo, en delicado pasto me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Gracias, Señor. Porque yo sí puedo decir que he experimentado esa paz. Sí puedo decir que tú has tenido control en mi vida, que tú eres ese pastor, Señor, que fortalece mi vida, que me cuida, que me guías. Gracias, Padre. Gracias porque ¿quién mejor que tú, Señor, para cuidar de mi vida? Pastorea, Señor, mi vida, pastorea mi familia, Señor, pastorea la iglesia, pastorea, Dios mío, a tus ovejas en todas las partes de este mundo, Señor. Que el Señor Jesús dijo, yo soy la puerta. Y el que oye mi voz entrará y saldrá con libertad, porque yo le daré esa libertad y hallará pasto y comerá de ese pasto de la vida y tendrá vida y vida en abundancia. Y también soy ese buen pastor que da su vida por las ovejas. No soy como el asalariado que ve venir al lobo y se va corriendo y le da igual que las ovejas se mueran. Le da igual lo que pase con el rebaño, porque es asalariado, lo hace por un pago. Jesús dijo, yo no soy ese. Yo soy el buen pastor que cuida de sus ovejas, que las atiende, que si se va una, deja las 99 para ir a buscar a la perdida. Así como aquel hijo pródigo que se perdió, se fue y se dio cuenta que se había alejado del Padre y que ahora vivía en la miseria, revolcado en las necesidades, junto con los animales, deseando comer lo que comían los cerdos. Entró en sí y dijo, ¿qué hago aquí? Aún los jornaleros de mi Padre comen mejor que yo. ¿Qué hago revolcándome en este mundo? En las cosas de este mundo. Volveré a mi Padre cuanto antes. ¿Y sabes algo? Él te recibirá con los brazos abiertos y te dirá, he aquí mi hijo amado que había muerto y ahora vive porque está conmigo. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu gran, infinita misericordia, Señor, para con tus hijos, para con tus ovejas, para con tu iglesia. Gracias, Dios mío. Gracias porque has cambiado, Señor, nuestro lamento en gozo y en alegría. Has cambiado, Dios mío, toda angustia, preocupación en confianza y en fe. Y ahora podemos vivir tranquilos y en paz, Señor. Gracias porque antes no hallábamos sueño y ahora podemos dormir tranquilos. Gracias porque a veces vivíamos desesperados, Señor, por las necesidades, por las circunstancias familiares, pero ahora presentamos todo eso delante de tu presencia. Tú eres el único
que tienes el control de todo. Y en ti confiamos. Fortalece nuestras vidas. Te amamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.